Destacamos que las primeras unidades realizadas sobre todo por las armadas italianas, británicas o rusas, que fueron concebidas en un periodo inicial alrededor de 1885, tuvieron un aspecto inicialmente distinto a los diseños ya estereotípicos de los acorazados de 1891 en adelante, como por ejemplo los germanos y norteamericanos que iniciaron sus programas de acorazados poco después del de los británicos. Estos dos tenían un aspecto común con el que hoy por hoy imaginamos cuando pensamos en los primeros pre-dreadnoughts. Pero la primera clase de una nueva especie de navío siempre suele tener un aire más experimental o aspecto indefinido durante el proyecto. Se tiene noción de lo que se quería construir y qué capacidades, características y funciones tendrá. Sin embargo, una vez terminado el proyecto, serán las siguientes producciones en base a esta primera las que desarrollan y dejan establecidos ciertos cánones o aspecto estereotipado. Pasaría que los primeros acorazados, ya sean británicos, italianos o rusos, aún tendrían semejanza con acorazados de segunda clase o ironclads, dotados de grandes y notables mejoras saltantes a la vista, que la imparable y acelerada revolución industrial del siglo XIX proponía cada vez más rápido. La hechura de barcos de guerra principales en este tiempo estaría tal vez basada en un principio en la mejora de los blindados o ironclads que se venían construyendo, como subiendo un nuevo escalón en lo que ya se estaba haciendo. Sin embargo, una vez terminados los primeros blindados de esta nueva especie, la ingeniería naval se da cuenta que ya no está subiendo otro escalón, sino que ahora se ha empezado una escalera nueva, distinta. Pero bueno, echemos entonces un vistazo a las primeras unidades acorazados de las principales armadas de finales del siglo XIX que hemos considerado. Empezaremos con las primeras clases, las más experimentales, que fueron la británica, la rusa e italiana, por ahí también la francesa. Estas naciones empezaron a construir no los últimos barcos de una antigua generación, sino los primeros barcos de una nueva. En 1887 la Armada Británica estaría construyendo dos clases de blindados, la Victoria y la Trafalgar. Y es justo entre estas dos entregas que se puede considerar que se está enfrente a lo que puede ser un acorazado moderno. Más claramente nos atrevemos a señalar a la clase Trafalgar como la del diseño más aparente como pre-dreadnought, compuesta por los acorazados Trafalgar y Nilo. Estas unidades tenían la misma plantilla de diseño que los anteriores Victoria y Sansparrel, su hermana. Pero ya tenían una torre Coulls por delante, hacia la proa, y otra hacia la popa, como sería lo habitual en las siguientes unidades acorazado del resto de naciones en adelante. Los Victoria solo tendrían una torreta principal hacia el frente, de manera semejante a algunos acorazados de segunda clase rusos. La configuración clásica de los primeros pre-dreadnought sería la de un navío que supera los 100 metros de largo, así como las 11.000 toneladas. Sería un navío robusto provisto de un cinturón blindado, casi de punta a punta y más reforzado al centro del buque donde estarán las estructuras principales internas. Así como por encima, estaría una superestructura también blindada en sus puntos principales. En la parte frontal de esta superestructura, estaría un puente de mando principal, blindado, y otro secundario hacia la vista trasera. En medio las chimeneas en fila consecutiva. En el caso de los primeros acorazados británicos serían paralelas, dividiendo por supuesto la torreta principal delantera de la trasera que se encuentra al otro lado del blindado. En comparación con la figura de los cruceros, estos acorazados tendrían un grosor o manga bastante ancho, sobre todo en los primeros modelos. El Trafalgar y Nilo acarrearían varios retrasos en su construcción, al tener un origen semi-experimental, ya que de por sí eran una versión mejorada de la clase Victoria anterior. Y no fueron asignados hasta 1890. A medida que se terminaba su producción, se le iban haciendo mejoras y cambios. Por ello su cinturón blindado quedó muy al ras del agua debido al peso extra que se le agregó. Posteriormente se acrecentó el calibre de su armamento secundario. El Trafalgar participó en operaciones en el Mediterráneo hasta 1907, para regresar a Portsmouth y resguardar el litoral. En 1911 sería vendido. El Nilo pasaría por el mismo destino que su hermano, para finalmente ser vendido en 1912.
En esta época Italia coincide con Inglaterra en el diseño similar de torretas principales, una adelante y otra hacia la retaguardia y una batería central de cañones secundarios. La propuesta italiana de acorazados era la Re Umberto de 3 unidades. Re Umberto y Sicilia, las dos primeras serían similares en tamaño, terminando un programa de rearme naval italiano deseado desde las épocas de la batalla de Lissa perdida ante Austria. El tercero, el Cerdeña, sería ligeramente más largo, ya que fue sumado al proyecto posteriormente. Así como otros barcos de guerra italianos, dispondrían de un solo mástil en el centro del navío, entre las dos chimeneas. Los barcos se demoraron mucho más en ser terminados que sus similares ingleses. Entre 1893 y 95. Para lo cual ya habían quedado muy anticuados. Pero se seguía terminando aún los dos acorazados siguientes de la clase Emanuela Filiberto. En sus primeros 10 años las unidades tuvieron solo acciones protocolares políticas. Pero ya para la guerra italo-turca entre 1911-12 sí participaron de acciones de guerra continuas entre Libia y Creta, y ejerciendo bombardeos navales frente a Trípoli. Luego tuvieron agitadas y difíciles acciones en la Primera Guerra Mundial. Pero aún así sobrevivieron a ella y fueron desguazados durante los años 20. Estos tres barcos también cumplieron con características de blindaje, tipo de arsenal, velocidad, tamaño y peso para ser de los primeros acorazados tipo predreadnought italianos. Aunque a simple vista no pareciera, las primeras unidades de la Armada Imperial rusa que cumplía con requisitos mínimos para ser acorazados modernos eran los de la clase Ekaterina II. Estas fueron 4 unidades empezadas incluso desde la primera mitad de los 1880s, siendo terminados en los siguientes 10 años, quedando operativamente obsoletas. Lo más saltante es su diseño de tipo experimental, común en esa década que solía combinar las nuevas fórmulas y tecnologías que jugaban entre torretas giratorias y barbetas, y se seguía usando las disposiciones de baterías centrales integradas pero con armas más sofisticadas. El diseño implica una sección central fortificada, la cual tiene casi integradas 3 torretas giratorias dobles independientes, de gran calibre. 2 hacia el ataque frontal y una para la retaguardia, además de su arsenal secundario. Se resguardaban con un cinturón blindado y superaba los 100 metros de largo y con un tonelaje de 11.000 toneladas. Estos acorazados más bien eran poco ágiles, pensados para el Mar Negro, con una velocidad algo reducida ante sus similares de otras naciones. Tuvieron participación en las épocas de los motines de 1905 con el acorazado Potemkin. Poco antes de ese tiempo se había pensado en repotenciar su arsenal así como rearmarle un blindaje más moderno, pero no ocurrió. El Ekaterina y el Techesma fueron hundidos en pruebas de balística en 1907. Los otros 2 que pasaron a ser barcos de entrenamiento permanecieron en Sebastopol durante la Gran Guerra, para que al final de esta fueran capturadas por los alemanes y luego perdidas en sabotaje al entregarlas a la Royal Navy. Los primeros barcos acorazados de la Armada francesa tenían un aspecto bastante voluptuoso, con mástiles gruesos y barbetas apoyadas sobre el curvado casco saliente que no solo se expandía exageradamente hacia la popa, sino también hacia las bandas. Estos voluminosos modelos tienen sus detractores y partidarios sobre el aspecto poco estilizado de su diseño, pues su figura se ve robustamente defensiva por un lado, y por otro, poco flexible para maniobrar en posibles encuentros. Estas primeras clases de acorazados francesas fueron las que tal vez tuvieron más diferencias entre unidades hermanas de la misma clase, a diferencia de los acorazados de otras potencias que seguían un patrón bastante más gemelo entre unidades de la misma clase. Estas variaciones de características incluso estructurales delata también las ideas experimentales que se aplicó en los largos periodos de construcción de los primeros acorazados franceses. Hay que tener en cuenta que en 1880 la revolución industrial pasa a una fase aguda de aceleración de técnicas industriales y todas ayudan a lograr ideas de ingeniería naval militar que antes era casi imposible lograr.
pero el avance técnico es tan apurado que en los 2 años, por ejemplo, que demoraría la botadura de un nuevo navío, con sofisticados planos de vanguardia, el continuo desarrollo industrial hace que para cuando el nuevo barco esté listo ya sea casi obsoleto. Mientras otra potencia ya está construyendo otro barco más poderoso. La clase Magenta francesa botó 3 acorazados de grandes barbetas, pero también con torretas de cañones dispuestas en las cubiertas, al frente y detrás. Estos navíos trabajaron hasta el siglo XX en el Mediterráneo para ir luego a la reserva como buques de entrenamiento. Solo el Marceau aún estaba presto para la Gran Guerra y realizó funciones totalmente secundarias.